nuestra licenciatura. Y ya le tocó economía, como a las otras también. Entonces el maestro Javier, maestro de aquí a nosotros, es el presidente de la Academia de Economía. Y además tiene como responsabilidad, junto con la maestra Paola, el maestro Jenner, el maestro Freddy, el maestro Francisco, la responsabilidad como comisión de reestructurar el plan de estudios. Y ya hemos avanzado bastante sobre ese tema, ya inclusive a la Secretaría Académica se le hizo llegar lo que se avanzó, y entonces me decía él, maestro, quiero hacer un foro para evaluar y mejorar el plan de estudios de la licenciatura en Economía. Yo creo que aquí hay un objetivo que les vale el rato al maestro Javier, Francisco Javier, y algunas preguntas que les van a plantear a ustedes, que en su momento, ya cuando yo les deje, lo va a hacer. ¿Por qué no me quedo? En primer lugar, fíjense que hace unos ratos se hicieron un foro con los empresarios, y yo quería quedarme, pero se me ocurrió decirle, fíjense que el director no se queda, porque cuando se queda el director, se inhiben en responder, y me dicen ellos, sí es cierto. Entonces eso para mí fue importante salirme de la reunión, porque ya se quedaron con que organizaron el foro, con los empresarios, y ya con mucha libertad opinaron. De la misma manera, yo pienso que si el director se queda, pues siempre se inhibe uno ante la autoridad, y yo creo que ustedes tienen la suficiente confianza con el maestro Javier, con la maestra Paula, el maestro Jenny, el maestro Francisco y el maestro Freddy, como para que tengan libertad de opinar, porque si se queda el director va a tratar de corregir lo que ustedes dicen, y no se trata de eso. Que tengan la libertad absoluta para que contesten las preguntas que aquí le van a hacer, y contesten con honestidad, sin miedo. Es importante que lo que digan ustedes, lo digan con conocimiento de causa, sin miedo, porque si lo dicen como lo piensan, como lo sienten, mejor dicho, como lo piensan, vamos a apoyar muchísimo el plan de estudio de la carrera de Economía, el que estamos reestructurando, y algo de lo que tienen ustedes, porque se va a evaluar en algún momento también. Entonces es necesario que opinen y opinen bien. Yo les agradezco que hayan asistido a ustedes, y le agradezco a estos jóvenes que también fueron a concursar allá a Durango, que trajeron un segundo lugar, magnífico segundo lugar. Hace un rato vimos con el rector, con el licenciado Guillermo Narváez Osorio, a la foto, y bueno, ahí los saludo a estos jóvenes. Así que estamos listos para este foro, donde se va a evaluar nuestra licenciatura en Economía, y opinen bien. Digo en el sentido de lo que ustedes piensan, que nos falta, que no hemos hecho muy bien, que les gustaría que se anexara a nuestro plan de estudios. En fin, está muy seriada. No sé si habrá algunas preguntas con esas características. También todos pueden decirlo con mucha libertad. No se inhiban, porque es necesario que lo que ustedes digan se incluya en este documento. Y lo que digan, pues obviamente, va a beneficiar la reestructuración del plan de estudio y la evaluación que aquí se pretende hacer. Éxito, maestro Javier, maestro Freddy, maestro Francisco, maestra Paola, maestro Yenen. Y yo les dejo trabajando con ellos, y contesten bien. Qué bueno que vinieron, y felicidades a todos. Les dejo comer para la gente, porque si no, no van a ser maestro. Yo corrijo, fíjate, la cuestión es que si dice algo y corregir, no se trata de corregir. Se trata que digan ustedes lo que piensan, que esa es la idea. Les dejo con el maestro, al final me hablas, ¿no? Sí, claro. Permítame tantito, voy a hacer una cosa aquí.
Antes que nada, agradecer la presencia a cada uno de ustedes. Efectivamente, como dijo el maestro José Juan, pues ya él dio un adelanto de qué se trata esta reunión. Y es efectivamente el objetivo de esta reunión que tenemos aquí, nosotros que somos la Comisión de la Reestructuración de la Carrera de Economía. Está lo que es la maestra Paola, que creo que algunos le dan clases, ¿no? El maestro Jenner también, que forma parte de esta comisión, el maestro Freddy y el maestro Francisco Castillo. Bien, el objetivo de tiene una finalidad pues, precisamente de conocer cuál es la opinión que tienen ustedes sobre el programa de economía, es decir, el programa que está vigente. ¿Qué fortaleza, qué debilidades le encuentran ustedes al programa? Y van a ir corriendo alguna serie de preguntas que quien quiera contestar libremente, contesta, ¿no? Entonces, comenzamos con la primera pregunta. Le voy a ceder la palabra aquí a la maestra Paola para que empiece con las preguntas. Muchas gracias. Buenas tardes, chicos. Muchas gracias, doctor Javier. Bueno, como lo comentaron, pues este foro tiene la finalidad de conocer cuál es la experiencia que tienen a lo largo de la carrera, a lo que llevan. Y bueno, la verdad es que sí esperamos contar con su absoluta sinceridad, porque eso nos va a servir a nosotros que estamos ahorita actualmente reestructurando la carrera. Es importante conocer, pues ustedes son nuestro capital humano, finalmente. Sobre ustedes volcamos todos nuestros conocimientos, y si ustedes sienten que les quedamos a deber, es ahora el momento de decirlo. Por favor, sean sinceras, con toda la sinceridad. Ya están en el tercer parcial, ya nadie los va a reprobar. Entonces, por favor, empecemos ahorita. Vamos a dar la oportunidad de que por pregunta respondan de 2 a 3 estudiantes para que acotemos todas las preguntas, y sobre todo por la afluencia que hubo, todos tengan la oportunidad de pasar. ¿Ok? Voy a empezar con la primera pregunta. ¿Se han cumplido las expectativas que tenía sobre la carrera? ¿Se han cumplido las expectativas que tenía sobre la carrera? No se amontonen. A ver. Bueno, ok. Me parece que no del todo, porque pensé que sería un poquito más. Uno, primero que nada, cuando yo pensé en economía era como más de matemáticas, lo cual no ha sido del todo así. Y otra cosa es que siento que pensé que íbamos a ver como un poquito más un poco más actualizados en cuanto, ¿cómo decirlo?, las herramientas tecnológicas. Actualmente nomás voy en quinto semestre y solo hemos llevado 2 materias que usan herramientas tecnológicas, que son TICS, donde solo vemos hasta Excel, y estadística inferencial, donde se usa SPSS. Es decir, nos limitan solo a básicamente 2 herramientas para esta carrera. No quiere decir que no, sí, como alumnos debemos de ver más allá y usar otras herramientas, pero también que nos abran puertas hacia otras. Ok, muy bien, gracias. ¿Otro compañero? Repito la pregunta, ¿se han cumplido las expectativas que tenía sobre la carrera? Chicos, la idea del foro es que ustedes participen. Si no participan, no nos ayudan. Están aquí porque queremos escuchar sus opiniones. No les vamos a preguntar su nombre, no va a quedar constancia en la grabación. Creo que ya el maestro Paz, la maestra Tecillo y la maestra Paola les han reiterado por qué es importante que ustedes nos digan qué es lo que ustedes consideran que está bien y que debe permanecer, y qué es lo que debe modificarse. Esa es la idea del foro. No están aquí porque no les vamos a dar una constancia, no les vamos a dar un punto extra. Están aquí, entiendo, porque voluntariamente quisieron hacerlo, y la idea es escuchar sus opiniones. No se sientan limitados en expresar lo que ustedes quieren decir sobre la carrera, ¿de acuerdo? Por favor, ¿alguien más?
Sí, adelante. Pues bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dijo aquí mi compañero antes que yo iba a entrar en la carrera de economía, pues como esta carrera está en una división académica de ciencias económico-administrativas, al lado más matemático, yo pensé que la carrera iba a enfocarse más en el lado matemático, económico financiero, ya que checando, por ejemplo, antes de yo entrar a la carrera, planes de estudio de la misma carrera, lo que puede ser, por ejemplo, en la Autónoma de Nuevo León, en el Politécnico Nacional, en la UNAM, sus planes de estudio abarca mucho más lo que es el lado matemático, y pues yo pensé que cuando yo entrara aquí a estudiar, pues también, y sí vemos pues matemáticas, pero pues no tanto como más el lado financiero. Otra cosa es que yo siento que ahorita la carrera también se enfoca mucho en lo que el gobierno, más al lado económico. También lo que son materias de planeación económica, presupuesto, pues son muy importantes, pero pues siento que también siento que son a lo mejor a veces de más. Así que también en el lado de la economía, bueno, en las asignaturas de economía política, siento que pues lo que es la carrera se basa mucho, está basada a la visión más pues de lo que es la economía política, a lo mejor más a una tendencia pues después socialista de planificación, pues es lo que yo opino de lo que va de la carrera, pero pues aún así me gusta que haya, por ejemplo, hay materias como por ejemplo modelos económicos, teoría económica, que me parece que pues sí han sido buenas, y pues hasta ahorita pues que estoy en cuarto semestre, pues sí, podría decir que de las expectativas estoy como en un 60% satisfecho con las materias, y el otro 40% pues siento que habría otras materias que pues me gustaría más llevar también en lo que es pues la carrera. Muy amable, muchísimas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. De las áreas... ¿Mande? Sí, pero... ¿Tú quieres? Sí. Ok, perfecto. Ok, ya se abrieron. Está bien. Bueno, sí. Sí, claro. Yo como próxima a egresar creo que sí me llevo mucho de qué pensar, porque pues las materias más importantes, o sea, siento que eran pues métodos cuantitativos o materias de matemáticas, y nos lo brindaron ingenieros, o sea, personas ajenas a la economía, que solo literal llegaban y nos ponían los problemas y te explicaban eso, y no lo generalizaban a la economía, o cómo está enfocada la economía, o cómo eso como economistas nos puede ayudar a nosotros. O sea, solo iban y te daban las fórmulas. Entonces yo me llevé esa mala experiencia de que en los dos métodos me tocaron puros ingenieros, y pues solo te explicaban eso, así de que no. O sea, de que si de por sí lo llevé muchas matemáticas, pues imagínense que nada te metan a las matemáticas y no te expliquen más de eso. De igual manera, o sea, de que me dio internacional y nacional, y he comparado pues con los diferentes, o sea, los métodos de estudio. Entonces sí, la UJAT se queda mucho de ver, o sea, de que realmente la UJAT está muy enfocado en la teoría que en lo matemático, o sea, es como un 80 teoría y 20 matemáticos. Entonces, como recién egresada, si yo me voy a buscar un trabajo y no sé, uno de Nuevo León en Ciudad de México quiere ese mismo puesto, obviamente esa persona va a estar un poco más preparada que yo, matemáticamente, económicamente. Entonces, pues sí es autónoma, y o sea, uno mismo tiene que buscar pues sus propios métodos para aprender, pero pues siento que la universidad es como que el primer paso, y ya si tú quieres aprender más te vas, ¿no? Entonces no, ahorita es como que autónomo, o sea, de que yo no aprendí nada de pues, como tal de matemáticas, me tengo que ir a tomar cursos fuera, o sea, de que en lugar de reforzar ese conocimiento, tengo que aprender desde cero. Entonces, pues sí, es como que, o sea, de que espero que las futuras generaciones, o sea, de que no pasen por eso, pero pues sí, o sea, de que yo como recién egresada ya valí, entonces sí. Estoy de acuerdo, Yaxi, muchísimas gracias. Ok, como bien plantean aquí, el principal problema de nuestro plan de estudio es que está desactualizado. Además de que hay un exceso de materias administrativas y de planeación.
que de alguna manera, o sea, sí entran en el perfil del economista, pero no es todo. Además, como bien decía mi compañera aquí, hay econometría, pero sin este énfasis en ello, vaya. Además, no sé qué opinan mis demás compañeros, pero economía política está fragmentada en 3. Yo creo que en un semestre se podría condensar todo eso. Porque, no sé, hay que darle paso a otras cosas como economía conductual. Actualmente es algo que se está viendo y no hay nada aquí sobre economía conductual. Y siempre estamos hablando de cosas como que, bueno, el caso que es importante. Además hay que irnos, o sea, ya que estamos viendo mucha teoría y en específico aquí en la UJAP es que está muy centrada la regionalización y cosas así, pero se nos invita a la teoría pero no a la investigación. Prácticamente hay 2 semestres nada más en los que se nos obliga como tal a investigar. Tampoco hay nada sobre economía ambiental o energética y se supone que nosotros también en Tabasco estamos tratando de fortalecer como esto. Y además he notado que no profundiza ni en la economía del petróleo ni en la transición energética y se supone que estamos en Tabasco y aquí le da mucho énfasis a la regionalización y que hay que aprovechar nuestros recursos, pero realmente eso no se ve en el plan de estudios. Y ya. Muy amable, muchas gracias. ¿Alguien más? A ver, compañero. Primero, buenos días, tardes ya a todos. Pues como estudiantes de primer semestre que nada más nos encontramos en este momento 2, pues sí hemos notado algunas deficiencias, por ejemplo en la materia de economía básica, que adjuntando y apoyando justamente la moción de que hace falta la parte de matemáticas en ese aspecto. Yo creo que todo se debe de comenzar desde economía básica, vaya, para saber, por ejemplo, cómo calcular el capital constante, el capital variable desde el primer momento, desde que entras a la carrera, y no nada más esperarte a que llegue econometría y otras materias que tengan un poquito más de matemáticas para que te metan todo el conocimiento de golpe. Siento que también más materias tecnológicas, por ejemplo, el uso de la IA en proyecciones y valoraciones de datos, puede ser bastante interesante meterlo en el plan de estudios, puesto que la IA es algo que está actualmente formando parte más de nuestra vida cada día, y es innegable el uso y el avance que tienen en la sociedad. Y supongo que también más materias en inglés, puesto que si alguno aspira a tener un trabajo más en el norte, por ejemplo, en el norte, en Querétaro, Monterrey, son unas escasas horas que requieres para ir a Texas o para ir a algún otro estado fronterizo, y se maneja bastante el inglés. Entonces considero que también sería una buena opción meter más materias en inglés. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Continuamos. De las áreas de formación de la carrera, ¿cuáles consideras que son tu fortaleza? De las áreas de formación, ¿cuáles consideras que son tu fortaleza? Aquí es, por ejemplo, muy general: historia, economía política, matemáticas. ¿Cuáles consideran que son su fortaleza? Tan buena. A ver, Jaime. ¿No? ¿Estás pensando? A ver. Gracias. Muy bien, yo creo que una de las fortalezas, no nada más para mi persona como estudiante, sino también por parte de la universidad, son las materias de micro y macroeconomía. Me parece excelente que no se hayan quedado cortas con tan solamente una entrega, sino que tenemos 1 y 2, aparte que vienen secuenciales con cuentas nacionales, política. Esa me parece una fortaleza tanto para mi persona como por parte de la universidad, al igual que me gusta la participación que tienen con las materias en inglés. Ahorita tenemos nosotros economistas 2 materias en fase con el eje central en inglés. Igual por la parte ambiental, escuchaba que hacía falta. Eso ya viene un poco más adelante en las optativas,
quizás en este apartado de optativas que nosotros elegimos como materias podría ser un poco más variado, porque sí he escuchado muchas indignaciones de que si los salones no se llegan a completar, les quitan como que el gusto de llevar esta materia. Supongamos que hay una optativa de, no sé, quizás ambiental y no se llena, entonces el alumno ya no puede llevar esta materia porque la universidad no le conviene. Sería ideal que sí se llevaran, porque muchos se quedan con las ganas de poderlo estudiar, aprender de ello mismo. De las que más se llenan son tanto la de finanzas y local y agronegocios. Quizás sería expandir más esta parte, quizás mover algunas de las materias que tenemos a la parte de optativas para que cada alumno pueda elegir muy bien en qué se quiere especializar, qué es lo que más le gusta. Gracias, Fabricio. ¿Alguien más? ¿Puedo repetir la pregunta para que todos la tengan fresca? De las áreas de formación de la carrera, ¿cuáles consideras que son tu fortaleza? Diría que el área matemática y la interpretación de datos. Bueno, eso me di cuenta cuando llevé las materias de estadística y estadística inferencial. Me parece que esas son mis fortalezas y creo que por eso me frustra un poco que no haya tantas matemáticas o que no se enseñen tanto, y por el hecho de que es algo que se me da bien, sin embargo no lo puedo explotar aquí. Y abonado a eso, ¿cómo se llama? Perdón, se me fue. No, sería todo, se me olvidó lo demás. No te preocupes, gracias. ¿Alguien más? No. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Consideras que la carrera tiene más teoría o práctica? Ya han respondido parte. ¿Qué propones? ¿Alguien que quiera hacer una propuesta? Sí, bueno, agregando lo que han dicho mis compañeros, la verdad es que sí. O sea, es obvio que la carrera es más práctica más teórica que práctica. O sea, sí se han enfocado mucho más en la explicación de conceptos, o sea, y sé que es importante, ¿no? Como economistas pues tenemos que tener pues un vocabulario amplio de acuerdo a nuestro enfoque, ¿no? Sin embargo, yo creo que lo ideal sería poder dar énfasis a la resolución de problemas. ¿Por qué? Porque justamente lo que estaban comentando mis compañeros era que, o sea, no vemos suficiente matemáticas como para poder, o sea, tener esa herramienta y otra, poder aplicarlas, porque hasta con eso, o sea, sí nos han enseñado matemáticas, yo no tengo tanto inconveniente con que pues sean maestros especializados en matemáticas como son los ingenieros. Sin embargo, pues creo que se podría enseñar el método para poder aplicarlo, o sea, porque eso creo que pues es algo en lo que sí ha estado ha estado ausente en cuanto al modelo educativo, porque siempre nos han enseñado, no, pues los modelos son así, pero no nos dicen cómo aplicarlos, cómo evaluarlos y menos usando las matemáticas, y creo que es justamente por el hecho de que no se enseña lo suficiente. Entonces aquí pues mi sugerencia sería que dentro de la carrera no nada más en una materia, sino en algunas, o sea, si se pudiera en todas, poder llevar a cabo eso, ¿no? De pues lo que es el tema de la resolución de problemas, y sobre todo en la vida real, ¿no? Porque pues sí, es cierto, la carrera se está enfocada a la teoría y pues está bien, pues es obvio, pero pues sí, como comentaba Yaxi, pues creo que en algún punto nos va a tocar competir con gente que está pues un poco más avanzada, o quizás no más avanzada, sino que simplemente su modelo académico es diferente. Entonces creo que sería de muchísima ayuda que nos enseñaran eso, ¿no? El tema de la resolución de problemas. Perfecto, Jaime, muchas gracias. Acá. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco la oportunidad de participar aquí en el foro. Bueno, algo que yo he descubierto con el paso del tiempo desde que estoy estudiando economía, estoy actualmente en 8º semestre,
es que pues el economista en muchos sentidos tiene que ser autodidacta la mayoría de las veces, porque pues aunque tengas el mejor plan de estudio y tengas quizás la mejor línea de análisis o académica, qué sé yo, ¿no? Pues sí necesitas tener cierta autodeterminación en cuanto a qué quieres aprender, qué no quieres aprender, qué quieres hacer, qué no quieres hacer, porque al final de cuentas el que está estudiando eres tú, ¿no? Otra cosa es que veo que hay dos interpretaciones también de lo que es la ciencia económica. Bueno, hay quien plantea que es una ciencia como tal, y pues una ciencia no tiene hay quien plantea que sí existe un método determinado, y hay quien plantea que existen diversidad de métodos, ¿no? Y hay enfoques también dentro de las ciencias, y en el caso de la economía, bueno, quizás la dicotomía más común que nosotros manejamos es entre la teoría ortodoxa y la heterodoxa, ¿no? Por así plantearlo. Pues creo que los que ya van un poco más avanzados ven qué planteamientos predominan más dentro de nuestra academia. Pues naturalmente es una ciencia que sí tiene una proporcionalidad mayoritaria en cuanto a la teoría más que a la práctica, porque pues la práctica, bueno, no puedo decir que está limitada a una área u otra, pero pues al final de cuentas sí obedece a nuestras propias condiciones, ¿no? En nuestro entorno y en nuestro sector. Entonces yo considero que lo que más debería de permear dentro de nuestra ciencia es que exista un margen de interdisciplinaridad. Por ejemplo, los compañeros plantean que que las matemáticas no deberían de estar más presentes. Actualmente yo estudio la licenciatura en matemáticas, voy en 5º semestre de la licenciatura en matemáticas, y bueno, el enfoque de la licenciatura que llevo es más matemáticas aplicadas, entonces ahí me topo con compañeros que estudian física, ingenierías y cosas que francamente la mayoría de las veces no entiendo, pero pues ahí voy tratando de tomar un poco de sus conocimientos y tratar de usar ese conocimiento para poder interpretar los planteamientos de nuestra ciencia. Y me doy cuenta que en nuestra ciencia predominan más las matemáticas continuas. Ese es un gran debate dentro de las matemáticas. Existen las matemáticas discretas y las matemáticas continuas. Por ejemplo, las matemáticas continuas pueden ser las que usan funciones, por ejemplo, la lógica que utilizamos cuando hacemos análisis económico en la teoría neoclásica es mayoritariamente continua. Y a lo mejor hay otros enfoques que también usan niveles muy considerables de matemáticas, pero dentro de las matemáticas discretas. Y hay cosas que francamente la mayoría de los compañeros ni siquiera... También creo que nos tenemos que abrir un poco más a otros enfoques, más allá de la teoría neoclásica que se repite y se repite y se repite de manera constante en prácticamente todas las academias del país. Unas están más especializadas que otras, pero al final de cuentas es lo mismo. Y pues comentaba el director de Europa, bueno, pues mira lo que les está pasando a los europeos. También otra cosa que creo yo que sí deberíamos de tener aquí es un enfoque más internacionalista. Ciertamente el regionalismo es importante, pero tal vez, no sé, agregar a nuestro plan de estudios alguna materia de geopolítica o análisis internacional, no sé qué, algo así, ¿no? Otro planteamiento que también pues considero que puede ser relevante es que establezcamos no materias tan generales. Bueno, yo sé que estamos en un nivel de licenciatura, a lo mejor ya una especialidad pues debería de ser algo más específico, ¿no? Pero sí aquí deberíamos de tener enfoques teóricos más específicos. Por ejemplo, una teoría, ahorita el tema fundamental en todos lados es la tecnología, ¿no? Por ejemplo, aquí en nuestro nivel de licenciatura podríamos discutir teoría de la tecnología, por ejemplo, ¿no? Y analizarlo desde los diferentes enfoques, del enfoque marxista, desde el enfoque neoclásico, y pues hay cientos de autores y cientos de cosas.
Otro tema que también está en los debates actualmente, pues es la industrialización, ¿no? Por estos temas, ¿no? Del desarrollo regional, etcétera, y el nivel de dependencia que tenemos con Estados Unidos, etcétera. Podemos plantearnos quizás una materia como teoría de la industrialización, por ejemplo, y analizar este tema desde diferentes enfoques. Otra cosa que también hace que nuestras materias sean demasiado teóricas también, y esa es una crítica que quiero hacer de manera muy respetuosa, también son un poco nuestros maestros. Por ejemplo, he escuchado muchas críticas hacia la economía política. Yo personalmente creo que no deberíamos eliminar esa materia, independientemente si eres marxista o si eres de la ideología o el punto de vista que sea, pues al final somos científicos y tenemos que entender el mundo y tener todas las herramientas. Ya si tú decides tomar una postura u otra, ese es tu problema. Pero también si solo encasillamos esa teoría a 3 materias y de manera muy general, pues tampoco es nada, eso tampoco es demasiado poco didáctico en muchos sentidos, ¿no? Yo creo que a lo mejor podríamos crear materias dentro de ese enfoque heterodoxo, pero más específicas. Por ejemplo, no sé, reformar, por ejemplo, el plan de estudios de políticas públicas, desde diferentes enfoques, un análisis, bueno, habría que discutirlo más a fondo, ¿no? Pero desglosar esas materias. Por ejemplo, hay universidades que tienen hasta 7 economías políticas, y bueno, también creo que es, o sea, usar esa misma línea ya me parece que es algo que está quedando también demasiado atrasado, por eso se nos hace hasta tedioso a veces estar escuchando a los maestros. Ahora, mi crítica es en el sentido de que pues también debe de haber, yo sé que hay libre cátedra, pero sí debe de haber algún tipo de enfoque, ¿no? O algún tipo de línea que sigan los profesores, porque por ejemplo, sin duda he tenido grandes maestros aquí, pero también he tenido otros. Por ejemplo, una vez me tocó al profesor que me enseñó finanzas, entre comillas me enseñó finanzas públicas y administración pública. No, perdón, finanzas públicas y política fiscal. Llegó, se presentó, nos dejó un trabajo final y nos dijo, no les voy a ver hasta que me entreguen el trabajo final. Llegó nada más a criticar, o sea, en qué momentos, nunca se paró a darnos una clase, nunca nos dio una asesoría, nada. Igual lo mismo, bueno, no voy a mencionar nombres pues, pero igual hubieron maestros que de plano ni siquiera se presentaron a una clase, pues, y materias importantes, por ejemplo, que me dio macroeconomía 1 y 2, los 2 semestres tuvimos 1 o 2 clases con el maestro, y las 2 clases que llegó nada más llegó a insultarnos y a decirnos que somos unos inútiles y que no sé qué, y que bueno, sí, porque él es un ser supremo y nosotros somos por ejemplo, el maestro que nos dio economía política, a mí me gusta mucho estudiar economía heterodoxa también. Creo que es importante que leamos El Capital y todos los demás libros que están dentro de esa línea, pero pues también se me hace poco didáctico que el maestro llegue, ni siquiera tiene una línea establecida, ni hay un plan de trabajo, nada más llega y lo que se le ocurre nos lo enseña, de ahí se la pasa hablando 40 minutos de su vida personal y nos da media hora de clase y se va y luego nos pone el examen más difícil del planeta porque pues según él fue el mejor maestro y nosotros somos muy torpes, ¿no? También eso considero yo que hace todavía más difícil que nosotros nos podamos acercar al tema. Pero bueno, ya para concluir, una sugerencia que también pongo, bueno, yo ya nosotros ya no nos falta mucho para terminar la carrera. Bueno, eso espero, que no me falte mucho, pero a lo mejor tener una biblioteca o de estudios económicos. Por ejemplo, a veces voy a la biblioteca y hay libros de 1910, de 1930, de los años 50, 60, pero no hay nada actualizado. A lo mejor, no sé, que hubiera bibliografía constante y actual a la que pudiéramos acceder nosotros, ¿no? Para poder ir también actualizándonos. O yo sé que ahí hay mucho
en internet disponible, pero pues sí tener a veces esas guías nos beneficia para poder ampliar nuestro conocimiento. Y ya. Muchas gracias, Ángel. Continuamos. Y bueno, ya parte de estas preguntas ya las han respondido, pero ahora quiero que sean un poquito más puntuales, chicos, por favor. La pregunta es, ¿qué materias consideras más importantes dentro de la carrera? Más importantes. A ver. Sí, bueno, yo quisiera hablar desde más reciente experiencia en el simposio. Allá nos dimos cuenta que micro y macro es algo que se ve un poquito superficial aquí en comparación con las otras universidades. Cuento brevemente. Luego del concurso de conocimientos nos acercamos al jurado y nos dijeron, chicos, lo hicieron muy bien, pero tienen que reforzar más de organización industrial. Nuestra reacción natural fue, ¿qué es eso? Bueno, tal vez ustedes lo conocen como micro 4. Nosotros solo llevamos a micro 2, entonces sí considero que micro 3 o 4 debería ser añadida al plan de estudios, al igual que macro 1 y 2. Economía industrial dijiste primero. Organización industrial. Sí. Entonces sí considero que esas, diría una maestra, son las materias de ley, ya que debemos conocer los mercados. Igual comparando planes de estudio, materias como, aquí lo tengo, permítame. Materias como economía aplicada al comercio y materias de esa índole respecto al mercado, siento que deberían ser añadidas. ¿Sí? Gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues yo creo que pues estoy de acuerdo. Las materias de microeconomía, de macroeconomía, pues son de los pilares de nuestra carrera, que pues son las que nos van a ayudar al día de mañana a conseguir un trabajo. También las materias de administración pública, de gobierno, pues yo opino que sí son importantes, por ejemplo, cuentas nacionales, finanzas públicas y política fiscal, pues yo las veo pues correctas, pero no, por ejemplo, a lo mejor lo que es administración pública. También siento que nosotros la materia de teoría y análisis de cursos pues es importante, pero siento que eso se puede ver ya desde el primer semestre, desde las materias de contabilidad. Las materias a lo mejor de desarrollo regional, a lo mejor se puedan simplificar en una sola materia. Además también lo que es teoría económica, modelos económicos, siento que pues bueno, en las clases que hemos tenido siento que son muy parecidas, que vemos lo que vimos en teoría en teoría económica. Actualmente estamos viendo pues parecido lo mismo en modelos económicos, así que siento que a lo mejor se podría pues fusionar esas y meter pues más materias de tecnología, de talleres de aplicación de lo que vemos, de la economía, igual las materias de economía política, que es la única materia del plan de estudios que pues vemos 3 veces. Siento que sí es importante, obviamente, como economistas, conocer todos los postulados de la teoría económica, los clásicos, neoclásicos, marxistas, monetaristas, etcétera. Pero siento que en el mundo que vivimos hoy se valora, para nosotros conseguir un trabajo, se valora más lo que sabemos hacer en el campo de aplicación económica, de poder pues para una empresa nosotros nos van a contratar para maximizar sus ingresos. Sí es importante, obviamente, pues para los economistas que se quieran dedicar de que pues a la docencia o a la investigación histórica de la economía, conocer la economía política, pero siento que se puede simplificar en una sola materia, no llevarla 3 veces, cuando en el mundo de hoy, en el campo laboral, no vamos a utilizar tanto como a lo mejor utilizaríamos la macroeconomía y la microeconomía aplicándola pues al campo laboral.
Muy bien, muchas gracias. Y bueno, abonando a esta pregunta, la siguiente es, ¿cuáles consideran que son menos útiles o requieren actualización? Materias que sean menos útiles o requieren actualización. Entre las menos útiles está habilidades del pensamiento. Análisis e interpretación de estados financieros, porque duplica contabilidad y además se puede anexar a finanzas. Teoría de análisis de costos, es más de administración, o sea, siento que ya está un poco fuera de nuestro núcleo, o si quisieran, pudieran como hacerla más hacia otra materia, no sé. Planeación, programación y presupuesto público, es que, o sea, ya me parecen como, o sea, se pueden reemplazar, siento yo, o sea, no, ya actualmente no son tan necesarias. Y creo que se podrían rediseñar la de planeación estratégica de administración, y por ejemplo, se podría fusionar en una sola materia como política económica pero aplicada, pero ya con esta, también planeación económica, modelos económicos y administración pública, o sea, como que esas se podrán rediseñar un poco de acuerdo a como lo que estamos viendo o tomando en cuenta nuestro entorno y cómo lo está tomando la universidad, por así decirlo. Perdón, ¿podrías repetir lo último? Las que decías que se fusionaran. Quería que se fusionara en una sola materia, por ejemplo, planeación estratégica y administración, y hacer algo así como política económica aplicada, o sea, que ya estuviera condensada allí. Y la siguiente, dijiste otras, una en donde mencionabas a modelos económicos de nuevo. Hablaba de que se podría rediseñar planeación económica y modelos económicos, al igual que administración pública, o sea, a mi parecer. Muy bien, gracias. Bueno, creo que las materias que están de más son muchas que tienen que ver como administración pública, justamente esta materia de política fiscal, no me acuerdo qué, pero hay muchas materias que tienden a ser repetitivas. Por ejemplo, la de ¿cómo es que esa que nos dio? No me acuerdo el nombre. De que repetíamos una y otra vez. Había una materia en la que prácticamente repetíamos una y otra vez los impuestos, que era la de política fiscal. Ajá. Todo lo que vimos ese semestre fue IVA, IEPS, ISR, cómo aplica y ya. Todos los días era prácticamente lo mismo y uno que otro extra. ¿Pero qué materia era? ¿Costos? No, era... No, otra. La del No. Sí, finanzas públicas y política fiscal. ¿No? No. Pero esa quién se las dio un contador, ¿no? Nos la dio un contador. Entonces, esa es otra cosa. Que las den profesores de economía ese tipo de materias, porque ese semestre lo único que hicimos fue ver una y otra vez lo mismo. Y aparte que se puso sus moños para calificar. No, sí, ya lo ¿Qué otra cosa? Siento que sí, más que nada las que van más hacia la administración pública, ya sea que las quiten porque hay demasiadas que van hacia ese rumbo, hacia la administración pública, que las usen o que las reestructuren, o simplemente que las den economistas, porque muchas las dan o administradores o contadores, lo cual hace que pues no le podamos seguir el hilo, o ellos no pueden seguir el hilo de la misma forma que nosotros lo hacemos. Tal como dijeron, creo que teoría de análisis de costos sí se puede quedar en contabilidad, porque contabilidad a economistas nos lo enseñan, incluso los contadores nos dicen, ustedes lo que van a ver es más que nada cuentas T y cómo leer esto. Entonces sí se podría usar teoría de análisis de costo, llevarlo una vez solamente en contabilidad. ¿Y qué más? Hablaron mucho de reducir economía política, pero siento que no es del todo necesario, porque pues al final del día puede que sea aburrida, puede que sea tediosa,
pero pues lo que más se ve es el capital y pues describe básicamente pues el sistema en el que estamos. Entonces, y yo en un semestre no me querría leer los 8 libros de Marx, entonces creo que en 2, 3 sí está bien. Y ¿qué otras? Sí, creo que sería más que nada eso, ya que siento que está bien la existencia de esas materias, pero si hubiera, así como tenemos que a partir del séptimo semestre elegimos como un ramo a cual irnos, sería que hubiera uno hacia la administración pública, ya que muchas de esas van más enfocados hacia el sector público. Okay. Muchas gracias. ¿Alguien más que tenga opinión? Bien, buenas tardes, yo soy de primer semestre. A mí como opinión me gustaría aportar de que, aunque entiendo la importancia de las materias de tronco común que se nos da al iniciar la carrera en economía, sí siento que hay al menos una mitad de materias que no nos aportan en nada al iniciar en la carrera y que desaniman a muchos jóvenes de nuevo ingreso a incluso seguir en la carrera, como podría ser la materia de habilidades del pensamiento, comunicación oral y escrita, filosofía y ética profesional, y creo que solo serían por ahora esas. Personalmente, muchas de estas materias ni siquiera se nos daban, algunos maestros ni siquiera asistían a clases o asistían de manera irregular, y un joven que entra queriendo ver de lleno todo lo que tiene para ofrecer la carrera, solo se va a quedar con 3 o 4 materias que le van a interesar y que le van a mostrar realmente lo que es la carrera, que sería economía básica, historia económica y social y demografía. Las demás, como contabilidad, aunque son importantes, no tocan tanto la rama económica enfocada a la que debería ser la carrera. Y como comento, las demás materias, la verdad es que incluso a muchos de mis compañeros de primer semestre nos parecen de relleno, que no nos aportan realmente nada, y al menos, aunque tuviesen un enfoque económico como la ética profesional de un economista, o que nos enseñaran algunos filósofos que han sido justamente economistas, para al menos interesarnos más, siento que podría aportar mucho más esas materias con ese enfoque al enfoque que actualmente se nos están dando. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, si no hay alguna otra participación con esta pregunta, continúo con la siguiente. ¿Consideras que existen materias importantes que actualmente no se imparten? Nada más para ser un poquito más concretos, aparte de, por ejemplo, de macro 4, que sería micro 4, perdón, o organización industrial. ¿Alguna otra adicional que consideren ustedes, chicos, que no se imparte actualmente? Yo pienso que a lo mejor geopolítica. Yo creo que esa materia pues es importante más para nosotros que nos dedicamos al análisis. Y bueno, me voy a atrever a responder la pregunta anterior. Hay una materia que de plano la he estado cavilando en el sentido de cuál es su función dentro de nuestra carrera, y es entrepreneurship en inglés. Quizás business communication, me gusta la idea de que nos den inglés de negocios, porque pues, al final de cuentas es importante, pero que nos lo dé un economista, ¿no? A mí me dio clases una maestra una licenciada en idiomas, y nos dio clases con un libro del 2000, imagínense, y nada más nos hacía transcribir el libro y que grabáramos un video donde estábamos hablando de, bueno, un montón de cuestiones ahí, muy bizantinas, y ya, y así. Aprendí más de inglés de negocios con un curso que organizó la ANE el año pasado. Fue un curso de sábados donde una maestra economista que nos enseñó inglés de negocios, y aprendí un montón sobre terminología financiera y estas cosas que hoy sin duda son fundamentales. Pero esta otra materia de entrepreneurship, pues el maestro, primero quien nos dio esa materia fue un licenciado en idiomas. No tengo nada en contra de los licenciados en idiomas, pero
pues nunca entendí el fin de la carrera. El profe se la pasó toda la carrera dándonos clases de inglés prácticamente. Y ni siquiera inglés de negocios, o sea, simplemente nos dio clases de inglés. Hasta donde entendí en el plan de trabajo, el enfoque de la materia era que aprendiéramos a hacer proyectos para presentarlos a nivel internacional o algo así. Pero pues eso que tiene que ver con el emprendimiento y el emprendimiento, no sé, se me hace que esa materia no está muy bien definida. Bueno, ya. Ok, gracias Ángel. ¿Alguien más? Como ya había mencionado antes, creo que es importante agregar economía conductual. También manejo de datos y bases de datos, por así decirlo. Y programación para economistas. Sí, eso sería bueno. Muy bien, muchísimas gracias. La siguiente pregunta la voy a obviar porque ya la han respondido de manera muy general, y de todos modos se los voy a comentar, que es: ¿considera suficiente la formación en matemáticas, estadística y econometría? Ya sabemos que no. Ok, entonces la obviamos. Continuamos con: ¿consideran que la carrera... Por ejemplo, los chicos de primera tienen perspectivas distintas porque no han llevado todavía econometría. Entonces, de econometría solamente han hablado, creo que muy pocos. Entonces, ahí valdría la pena rescatar algo de eso. A ver. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hablando sobre la materia de econometría, yo estoy ya en 10º semestre. Todavía no voy a egresar, pero siento que la materia de econometría, no sé si varios compañeros no les gusta la materia. Voy a considerar que la materia me la impartió el doctor Jenner. Y créame que aprendí más, bueno, no, soy un poco cabeza dura, pero con el profesor Jenner, créanme, quiero decir que aprendí mucho sobre el análisis de datos. Nos hizo estudiar a fondo cómo buscar la interpretación de datos, qué es lo que hace un economista para poder analizar el mercado. Siento que es una de las materias que se debería de impartir un poco más. De hecho, hace poco se hizo un coloquio de tesis, ¿no?, de los próximos economistas a egresar. La mayoría, por lo que yo pude ver, se enfocaban más en la investigación. Pero ¿en dónde estaban los datos que podían definir esa tesis? Muy pocos lo hicieron, y creo que la econometría aplicada funcionó de manera importante. Otro dato que he visto aquí en la licenciatura de Economía es que no hay una materia como tal como lo es informática aplicada a la economía. Siento que se ven más teorías. Entonces, ¿dónde están esas materias donde diga el economista va a ocupar Stata, va a ocupar no sé, programas especiales que utiliza un economista? Eso no lo hemos visto. Créanme que no. De toda mi carrera que yo he visto, no ha habido ningún maestro, no he visto ninguna materia que se enfoque y erradique funcionalmente en ello. Es lo que creo. Termina. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más iba a participar? Tu compañero. Bueno, aportando como de primer semestre que soy, respondiendo a lo que había comentado el maestro Jenner, los que somos de primer semestre realmente no vemos nada de matemáticas cuando entramos a la carrera, y creo que principalmente a diferencia de otras universidades como podría ser el Instituto Politécnico Nacional o la Universidad Autónoma de Nuevo León, en sus planes de estudios desde primer semestre ya mínimo meten algo de matemáticas, y siento que al menos a nosotros como estudiantes, a diferencia de las 4 materias de tronco común que llevamos, que la verdad realmente no consideramos que nos aportan nada, entre esas se me olvidó mencionar también derechos humanos y sociedad, consideramos que se podrían reemplazar y meter algunos más que lleven un enfoque matemático más riguroso. Gracias. De manera breve. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos, bueno, ese es un ejemplo que me gusta analizar, cuando llevamos economía regional, hubo una maestra
que me pareció el método más didáctico que hemos tenido para aprender economía regional. Primero la maestra llegó y nos dio un libro de historia del pensamiento, historia económica de Tabasco. Lo estudiamos durante un mes, llegábamos, lo leíamos en la clase y ya, ahí aprendimos. La verdad que y las clases eran más foros para debatir sobre el texto, sobre lo que escuchábamos, sobre lo que sabíamos, sobre lo que habíamos leído. Y la otra parte de la materia fue hacer un puntuario estadístico, meternos al INEGI, estudiar datos duros y analizar los datos duros tal cual, o sea que pues ahí aprendí muchísimo, porque dije, bueno, pues es cierto, o sea, como economistas eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Analizar y ya. Otra cosa que les quiero comentar es que estando en la licenciatura en matemáticas, platicando con mis compañeros, ellos me cuestionaban a mí que veíamos nosotros en economía. No, pues nosotros estudiamos econometría. Bueno, ¿y qué es eso? No, pues hacemos regresiones lineales y esto y lo bueno. Ah, yo pensé que ustedes estudiaban otra cosa, pues, porque y resulta que muchos ingenieros y muchos físicos están fascinados con leer el Capital y con la teoría y con los postulados matemáticos de la economía heterodoxa. Por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero hay unos manuscritos económicos de Marx, donde Marx es pionero en la teoría de los límites. Y ahí, por ejemplo, en la Unión Soviética se desarrolló toda una teoría del pensamiento matemático partiendo de los postulados materialistas de Marx, por ejemplo, ¿no? Bueno, no estoy diciendo que tal vez nos metamos en esas cuestiones, pero sí, por ejemplo, plantear materias que vayan orientadas a que también nosotros vayamos desempolvando todo ese conocimiento para que hagamos un poco más, porque al final de cuentas lo que como hicimos con la maestra Paola, que ella fue mi maestra, pues lo más importante para nosotros es los datos duros, ¿no? Ya lo demás, los planteamientos teóricos y eso. Bueno, en matemáticas existen dos formas de estudiar las matemáticas. Las matemáticas teóricas con postulados abstractos, teóricos, y las matemáticas aplicadas a las diferentes áreas, ¿no? Siento yo que la economía, que las matemáticas que nos enseñan en la economía en muchos sentidos son todavía planteamientos demasiado teóricos. La econometría en muchos sentidos todavía parte de supuestos muy abstractos. Creo que el maestro Jenner lo hace muy bien, ¿no? En el sentido de que nos lleva directamente a la teoría nos lleva directamente a los conocimientos prácticos, a estudiar fenómenos reales, ¿no? Pero a lo mejor también está un poco limitado el análisis si solo lo vemos desde el punto de vista neoclásico y con la econometría como se plantea desde el punto de vista neoclásico. A lo mejor podemos ingresar con otros planteamientos teóricos, ¿no? Y así podemos ampliar nuestro margen de conocimiento. Muy bien, gracias Ángel. Bueno, como último punto de justamente esto de las matemáticas y lo que vemos, que me gustaría aportar es el hecho de que muchas veces sí nos ponen las fórmulas en las materias, es decir, no sé, aquí está, no se me ocurre ahorita un ejemplo, pero muchas veces nos ponen, aquí está la fórmula de cómo se saca esto, pero nunca nos dicen, ok, ¿y cómo lo usamos? No nos dicen ni siquiera qué datos requerimos, y si no tenemos esos datos, de dónde sacarlos. Entonces eso igual es una parte importante, no a fuerzas que nos metan una materia específicamente para aplicarla, sino dennos uno que otro ejemplo para poder saber cómo utilizarla, cómo entenderla realmente, no que muchas veces nos ponen la fórmula y donde esto es esto y ya, ok, y cuándo la uso, cómo la uso. Eso es lo que casi nunca nos han dicho, y es algo importante que nos dieran tan siquiera un ejemplo. Sí, para la aplicación. Ok, muy bien, gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. De manera general, ¿consideran que la carrera los prepara adecuadamente para el mercado laboral?
Por allá, chicos. Esa parte, fíjense que es muy interesante, más que nada, y quiero mencionar que usted, profesora Paola, usted siento que es una pionera en darnos la práctica en la experiencia, porque hace poco, durante la carrera, ningún economista o algún alumno ha llevado a la práctica lo que se ha estado, que hemos estado estudiando, pero con usted nos llevó un poco más a fondo. Hicimos un análisis más que nada de poder entender cómo funciona la empresa, ¿no? Fuimos con unos de sus amigos, ¿no? Que tienen negocios, entendimos cómo funciona, qué es lo que lo ha llevado más allá a sacar sus negocios, qué le falta a su negocio. Entendimos ahí que la economía no solamente se trata de analizar datos, también se trata de interpretarlos y más que nada cómo podemos poder corregirlos. Creo que esa parte, y honestamente yo ya llevé servicio social, práctica profesional, la mayoría estoy llevando todavía práctica, no hay una empresa como tal, o empresas o universidades, qué sé yo, todo lo que quiera conllevar un economista, darle el mayor estímulo y la potencia que requiere un alumno para poderse desenvolver cuando ya egrese. Creo que eso es lo que nos hace falta. Creo que eso es lo que realmente necesita el alumno para poder egresar, que tengamos la experiencia. Creo que ahorita como tal, en este enfoque la licenciatura de Economía no ha llegado a eso. Solamente algunos maestros, como usted lo mencionó, hemos tenido la oportunidad de salir a campo, más que nada para poder entenderlo. No hay otras personas que yo conozca que me digan, no, hicimos esto y aquello, no. Todo se basa en la teoría, pero ¿qué hay de la práctica? No hay como tal en este momento. Es lo que opino. Ok, muchas gracias. Bueno, depende de qué entendemos también por mercado laboral, ¿no? Porque pues hay muchas cosas. Hay quien se va a dedicar a trabajar en una empresa, hay quien quiere estudiar política fiscal, hay quien quiere trabajar incluso en el gobierno hay un montón de áreas, está el área financiera, están las áreas de política monetaria, las áreas de banca, las áreas de planeación y programación y todo eso, ¿no? Por ejemplo, hay algunas universidades que estaba yo viendo, por ejemplo, la Autónoma de Querétaro, la licenciatura se llama Licenciatura en Economía Empresarial. Y creo que también la de Quintana Roo tiene ese mote de Economía Empresarial. Hay otras universidades que ofrecen una licenciatura en Política y Economía. O sea, al final de cuentas, el término licenciatura en Economía es demasiado general, ¿no? Y pues a nivel licenciatura pues tampoco es como que podemos hacer tanto, ¿no? Aunque tengamos varios años, eso yo creo que ya corresponde a cada uno de los compañeros. Pero sí, lo importante es aquí, más que un enfoque específico para un trabajo en específico, porque creo que eso también nos restaría a nosotros como científicos, ¿no? El que solamente te vas a ir a la empresa o solamente te vas a ir al sector público, ¿no? Sino que se nos den por lo menos las herramientas para que podamos ir decidiendo hacia dónde queremos ir, pues, porque pues al final eso ya corresponde a cada quien, ¿no? Ok, gracias, Ángel. ¿Alguien más, chicos? ¿Por allá? ¿Nadie? Bueno, la siguiente. ¿Recomendarían esta carrera a otros estudiantes? ¿Sí? Sí, ¿por qué? Y aprovechando que está llegando Oscar, que la responda. Oscar, ¿recomendarías la carrera de Economía a otros estudiantes? Por supuesto. Muy bien. Para empezar, es una carrera que ayuda a analizar, a ver desde una perspectiva global y tiene muchas oportunidades para conseguir un trabajo, ya sea de manera operativa o de manera directiva. Muchas gracias, Oscar, llegando y apuntando. Gracias.
Por acá, ¿alguien más? A ver, Fabricio, por favor. Ya estamos terminando, chicos, solo falta una pregunta más. Llega el director y despedimos el foro. Pues desde todas las vivencias, todas las opiniones que he escuchado, yo sí recomendaría la carrera, es bastante completa. Me siento orgulloso diciendo que estoy estudiando economía, que quiénes son mis maestros. Tuve la fortuna de asesorar a un compañero que es de Ciudad de México, que estaba en transición de preparatoria a universidad. Pude asesorarlo más de qué trataba mi carrera, estando yo más o menos en cuarto semestre, en segundo. Y a día de hoy me agradece el yo haberle platicado de qué era economía, porque usualmente no tiene el impacto tan grande como, no, es que yo quiero finanzas, yo quiero cosas internacionales, y dejan de un lado a lo que viene siendo la base. Él me platicaba que allá en el Politécnico casi no se siente satisfecho con lo que le entregan a él de materia, pero por su propia cuenta él investiga, él busca, pero que la raíz, que la semilla que le implanté es lo que él me agradece. Y yo creo que todos aquí estamos de acuerdo que esta es una carrera muy buena, sin importar lo que nos ofrezca la universidad. Por nuestra propia cuenta podemos leer, podemos aprender y vamos a encontrar bastante aprendizaje y ayuda dentro de la misma. Muchísimas gracias, Fabricio. ¿Alguien más, chicos? Bueno, cuando yo estaba en la prepa, tuve mucho donde agarrar. Yo quería estudiar finanzas, derecho, historia. La verdad me apasionaban muchas cosas, pero lastimosamente no tenía el capital para estudiar finanzas, porque finanzas, la única que lo ofertaba era la UVM. Y pues mis padres no tenían la oportunidad de pagarme una escuela privada, y también quería ya salirme de mi municipio, a irme por lo menos a la capital de aquí, y de aquí progresar más lejos, porque aquí he encontrado muchos profesores que no solo estudiaron para ser maestros, sino también estudiaron y tuvieron un largo historial de trabajo que espectacular, como el profesor Freddy y el profesor, que se me fue el nombre, Francisco, que fue diputado y fue uno de los primeros profes que me inspiró cuando yo ingresé a la carrera. La verdad es una carrera que igual estuve escuchando todas las respuestas de mis compañeros. Sé que hay factores donde decae un poco de cómo se implementa la carrera de economía aquí, pero sinceramente creo que es una carrera hermosa. Somos muy pocos, pero demasiado de calidad, igual que los profesores, aunque hay algunos hay un profes que literal solo tuve el 10 porque hasta creo que se sintieron mal por no darnos clase, porque aquí están mis compañeros que pueden decir eso, de que un profe faltó todo el semestre y llega al siguiente semestre y no dicen, usted ya lo debieron haber visto. Es como que, o sea, tengo 10 en mi boleta, pero el conocimiento era aparte, ¿no? Pero sí, igual me gustaría, como el compañero, de que ir a mi prepa donde yo estudié, porque yo sé que hay muchos estudiantes de que no conocen la economía porque tienen miedo, porque piensan que no es nada, porque le dicen que es de mucho, pero a la vez es un taco de nada, digamos. Pero pues me gustaría llegar yo y decirles de que es una carrera muy bonita, que hay muchas formas donde uno se puede especializar, que puede agarrar el ámbito donde uno quiere. O sea, como dijo el compañero igual, o sea, si uno quiere ser investigador lo puede hacer, tienes la herramienta aquí. Si quieres crear una empresa, igual tienes las herramientas. Igual si quieres ser un buen presidente o sector público, igual tienes las herramientas aquí, solo falta explotarlas correctamente. Y sería mi aportación. Muy bien, excelente, muchas gracias. ¿Alguien más, chicos? Ángel. Yo sin duda, desde mi punto de vista muy personal, yo creo que estudiar economía ha sido una de las pocas buenas decisiones que he tomado en mi vida, porque de verdad me gusta mucho la ciencia económica, porque pues es el estudio prácticamente de cómo nos comportamos los seres humanos en la naturaleza, cómo es que nos hemos ido construyendo conforme hemos ido modificando todo, y cómo nos organizamos, cómo construimos sociedades,
cómo cuáles son esas dinámicas, ¿no? Pero además fundamentalmente que nos ayuda a tener un enfoque un tanto interdisciplinar, porque pues un economista con la pura teoría económica no sirve, tienen que tener más allá de eso, ¿no? Desde que estudio economía he tenido el placer de conocer no solo a economistas, sino a gente de muchas disciplinas, filósofos, políticos, ingenieros, matemáticos, físicos. Aunque ellos, pues muchas de sus carreras son demasiado complejas y demasiado aplicadas, yo siento que un economista que se prepara y que le echa ganas a este ambiente, pues puede inclusive llegar a estar al nivel de ellos, ¿no? Y puede incluso llegar a tener discusiones con gente preparada de cualquier otra área, ¿no? Creo que aquí en la división la carrera más completa en el sentido académico y en cuanto al nivel de pensamiento, sin duda es la ciencia económica. Hemos encontrado aquí de todo también, hay desde maestros muy buenos y muy capaces hasta otros que nos han llegado a decir que nada más les pagan porque nos vengan a civilizar. Pero bueno, algo de civilización hemos encontrado, ¿no? Perfecto, Ángel, muchísimas gracias. Bueno, ya con esto, chicos, cerramos nuestro foro y le damos paso a la clausura. Ya.